termo. Ajá, y ya cuando uno le último se vuelve. Sí. Exacto. Porque es que si no, mira, que uno, o sea, ahí sería como un medio secuencial ordenado, porque necesito estar primero unido al TFP para que la enzima pueda realmente interactuar con el piruvato. Si el TFP no se une primero, si la enzima pues no le da esa configuración de carbanión, pues no va a poder reaccionar y no le va a poder ayudar. Es que como que no le ayuda primero, el amigo necesita ciertas modulaciones para que le pueda colaborar realmente la enzima. Entonces ahí es donde puede hacer. Y en esa es la que sale CO2 que pues no. Ajá, sí, que pues el CO2 que realmente uno no cuenta, pero realmente sí sale CO2. Si entró con 3 carbones, salió con 2, pues hay una pérdida. Creo que lo último es que tenemos hidroxilicuamina. La dihidrolipoamida. En esa entra el FAD y lo vuelve y lo oxida. Sí, le roba electrones, por eso es que obliga la formación del enlace. Y se vuelve otra vez. Y como queda FADH2 que no permite que se interactúe y vuelve y entra el NA además para que ya vuelva a recuperar su forma y ya pueda volver a empezar el ciclo nuevo. Exacto, porque necesitamos otra vez que todo esté así de bonito, porque si no, no va a poder ingresar un nuevo piruvato y si no. Profesor, todo eso solo para saber que el piruvato de deshidrogenasa vuelve el piruvato a ellos productos Acético y pero entonces ahí es donde tú ves la importancia que tienen las coenzimas para que esto se lleve a cabo. ¿Sí? Porque si no, si falla una de esas coenzimas, muere con la conexión glucólisis sin recreos. Ahora sí, el bonito. Solo para que saliera así. Entró un rap de 3 minutos. No, esto no, este ya es el ciclo Profe, esto es antes de para eso. O sea que yo había estudiado según mis estudios. Esto se daba para que esto entrara como coenzimas para ayudar al ciclo de Krebs para que me dieran sustratos, concentratos y es que esta, o sea, lo que vimos anteriormente es prácticamente la conexión entre la glucólisis y el ciclo de Krebs. Porque esa reacción realmente no es parte del ciclo de Krebs, es una reacción que simplemente comunica, hace un puente entre los carbonos que vienen del ciclo de la glucólisis para poder entrar al ciclo de Krebs. Porque como ven, piruvato no es un metabolito del ciclo, ¿no? Cero metabolito del ciclo. Y por eso, el piruvato entra al ciclo de Krebs. Falso. Mentira, jamás entra. El piruvato como tal jamás entra. Tiene que convertirse en todo eso. Se tiene que, o sea, tiene que haber pasado fuertemente por un complejo poderoso para poderse convertir en acetil-CoA, que ese sí entra en el ciclo. ¿Ya? Y como tal, miren, son 8 reacciones que ustedes las pueden dibujar. A mí no me interesa que ustedes se las memoricen. Vuelvo y les digo, las pueden dibujar. Eso sí, para el próximo sí dibujaditas, ¿no? Dibujaditas. Ahí sí no les dejo sacar ni una impresa. ¿Listo? Dibujaditas, completamente. ¿La regulación? La regulación en la mente. En la mente. Poderosamente. Pero aquí sí que también manejamos de que vamos a tener unas que son exclusivamente para la regulación de cada uno. Exacto. O sea, Sí, o sea, mírenlo desde el punto B. Yo les dejo dibujar las rutas. Ustedes solamente tienen que tener muy en la memoria, por ejemplo, 3 de 10, 3 de 8. Entonces no son muchas, o sea, es una buena economía. Entonces la ven y las visualizan. Entonces aquí lo importante es saber leer la ruta, ¿vale? Es saberlas en leer. O sea, las tienen allí, entonces la van a tener allí, entonces sepan a leer. Si ustedes las saben leer, no se van a perder. Entonces, empecemos como manda la ley, ¿no?
en una reacción en la que es reconocida por una de las enzimas. En este caso, la citrato sintasa. Y esa citrato sintasa lo que va a hacer es condensar estos dos sustratos, oxalacetato y acetil-CoA. Entonces aquí mi recomendación es que tengan en cuenta el número de carbonos que llevan para no perderse en el ciclo. No, el oxalacetato es un metabolito que está circulando Pero constantemente. ese no era el que no se quería como que dejar. Exacto, lo que pasa es que el oxalacetato, como es utilizado acá, también es utilizado para otras cositas varias. ¿Sí? Ese era el que no quería que se fuera. Claro, porque mira, es el reactivo limitante del ciclo realmente. Entonces, ya va a protegerlo. El acetil-CoA se agrupa con el oxalacetato. ¿Por qué? Se condensa. Se condensa. Se condensa la canción, exacto. Entonces, miren, teníamos con un acetil-CoA que para que ingrese entonces de nuevo al ciclo, entonces la única enzima que lo va a reconocer es citrato sintasa. Y va a permitir que se condense con el reactivo limitante del ciclo. No es el acetil-CoA, es el oxalacetato. Ese es el reactivo limitante, el que le merma la velocidad, el que le pone problemas, es el oxalacetato. ¿Eso está pasando en el mitocondrio, cierto? Sí, eso es todo en la matriz mitocondrial. Ahora, es importante porque acuérdense que el oxalacetato también era importante para la gluconeogénesis. Por eso es que a la mitocondria, la membrana interna, le pone restricciones. Por nada del mundo lo quiere dejar salir como oxalacetato. Por eso hay que darle la maña pues, de la lanzadera y convertirse en malato para que él pueda salir. Y entonces con toda la restricción igual le sale, ¿no? Entonces por eso es como que está como en esa disyuntiva, pues necesita gluconeogénesis, el oxalacetato la apoya, pero también necesita que esto esté funcionando porque esta es la parte energética. Entonces, por más acetil-CoA que tengamos, si hay poquito oxalacetato, pues la velocidad de la reacción de todo está en manos del oxalacetato. ¿Listo? Entonces siempre piénsenlo de esa manera. Por eso es que quitar los carbohidratos para quemar grasas no es válido. Por eso es garrafal error. ¿Por qué? Porque sin esto no se queman las grasas. ¿Ya? Pero no entra la acetil-CoA. Listo, entonces primera reacción es una condensación. 4 carbonos más 2 carbonos. Entonces, acuérdense, el acetil venía de 2 carbonos, el oxalacetato 4 carbonos. Entonces simplemente en sumatoria, 4 más 2, 6 carbonos, citrato. ¿Ah? Inhibidor. Inhibidor, con calma. Eran 4 carbonos de la acetil-CoA. No, 4 del oxalacetato, la tiene 1, 2, Ah, 3, o sea, 4. el oxalacetato se unió a la acetil-CoA. Ajá, exacto. Eso es lo que cataliza esta enzima, la condensación de estos dos. Y se condensan en una de 6 carbonos. Entonces, condensó esos 2 carbonos, tengo 6 carbonos ahora en la ruta. Citrato. La siguiente reacción que vamos a ver, la cataliza la conitasa y es una isomerización. Realmente es una isomerización, ¿y por qué? Porque como ven estas dos partes, entonces la primera parte que está pasando con el citrato se convierte en cisaconitato porque pierde agua. La que hace el ciclo activo cuando ingresa el citrato de la enzima es que los residuos catalíticos le van a robar agua. Pero cuando le roban agua generan este intermediario, que es el cisaconitato, por eso se llama así la enzima. Cuando se genera el cisaconitato como intermediario, hace que la enzima voltee 180 grados, hace como un giro. Y ese giro es importante, ¿por qué? Porque si ven que la siguiente parte va a volver a recuperar el agua que perdió, porque es una isomerización, no puede perder nada en el proceso. Entonces tiene que recuperarlos, pero tiene que haber un cambio, porque si no, pues los va a poner donde los mismos no tiene sentido, ¿no? Entonces lo recupera, lo rehidrata y forma el isómero isocitrato. O sea, no perdió ningún carbono, ningún hidrógeno, nada, pero hubo una, o sea, quita agua, pone otra vez en la misma agua. El citrato pierde agua. Por todo esto, aconitasa. Toda esta es la aconitasa. Toda esta es la misma
Esa perita es un intermediario en la reacción. Es lo que implica, exacto, es lo que implica cómo se está dando la isomerización. Porque realmente el sustrato es citrato y el producto es isocitrato. O sea, la misma fruta se le quita la que luego se vuelve a poner. Ajá, pero el intermediario porque es importante, porque está generando un giro de 180 grados en la enzima. Ya cuando él se forma genera ese giro. ¿Y por qué es importante que lo gire? Porque obviamente la enzima le quitó agua, le tiene que devolver el agua, ¿vale? Porque no se puede quedar con nada, sino ya no sería una enzima. Entonces de ahí que genere, o sea, es que este intermediario sea tan importante para que se dé ese giro de 180 grados y que cuando le devuelva el agua se la devuelva en posiciones diferentes. ¿Sí? Y igual y le pone, porque si no, entonces no sería una isomerasa. O sea, ya sería otro tipo de enzima. Pero en este caso lo que estamos viendo es que es una isomerización. Es una reacción. Exactamente. Entonces, para reacomodarla, por eso le quita agua y luego le la vuelve a poner, pero en posiciones Por la diferentes. enzima monita. Y esto lo hace precisamente porque. Ya. Listo, entonces, y aquí la siguiente reacción, entonces miren, primera reacción, una condensación, segunda reacción, una isomerización, tercera reacción, descarboxilación oxidativa, la primera descarboxilación oxidativa del ciclo. ¿Quién la va a hacer? La isocitrato deshidrogenasa. Es una descarboxilación oxidativa. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces acuérdense que venimos con la isocitrato deshidrogenasa. Venimos con una molécula, el isocitrato sigue teniendo 6 carbonos. Pero ¿qué pasa aquí? Se va a dar una descarboxilación, por eso pierde un carbono, queda con 5, y además se genera una oxidación en el proceso. ¿Y una oxidación por parte de quién? Del NAD+. Por eso miren que aquí le está saliendo como producto un NADH. O sea, esa carboxilación. Que es muy importante. Y no es en el punto central. Otra vez, el isocitrato. El isocitrato tiene 6 carbonos, ¿cierto? Ajá. ¿Qué va a pasar cuando entra en este sitio activo de esta enzima? Va a perder un carbono en forma de CO2, pero se descarboxila. ¿Y se descarboxila por qué? Porque hay un NAD+ que lo está oxidando. Y esa oxidación facilita que se pierda ese carbono en forma de CO2 y además, como le roba electrones, genera un NADH. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces, y en ese proceso pues obviamente se generó el alfa-cetoglutarato, el de 5 carbonos que me quedan, o sea, de 6 me quedaron 5. El alfa-cetoglutarato, que para efectos prácticos, lo mismo que vimos con la piruvato deshidrogenasa, hace el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Lo mismo, solo que en vez de piruvato, póngale alfa-cetoglutarato. No lo vamos a ver, obviamente, La mayoría de partes es como el nombre anterior, como con el proceso que hace y me da como una idea general. ¿no? ¿Se puede utilizar así? Sí, pero miren que más allá de para aprenderse los nombres, porque lo que les digo, más que aprenderse esos nombres, porque igual los van a tener a la mano, o sea, los puedes dibujar allí todos juntos y ya, y el nombre de las enzimas y todo. Lo que me interesa es más que vean cuáles son los puntos, digamos, críticos y los puntos claves y el número de carbonos que está en juego. Cómo se va cambiando ese número de carbonos. Y cómo se va cambiando ese número de carbonos implica que, mira, inicias con 6, ¿sí? Con esta condensación, y aquí comenzás a perder carbonos. Y esa pérdida de carbonos, esas descarboxilaciones oxidativas son las que dicen, en el balance me entraron 2 carbonos de afuera y los 2 carbonos están saliendo en forma de CO2. Y por eso botamos ese CO2 cuando respiramos. ¿Producto de qué? De la descarboxilación de fuentes de carbono. ¿Por qué? Porque son nuestros combustibles, nuestras emisiones de CO2. Esa descarboxilación sale sobre los NADH y después esa, o sea, el producto de eso es alfa-cetoglutarato. Ajá, es alfa-cetoglutarato que genera 5.
te quedan 5, entonces este siguiente complejo, ¿sí? Y en este siguiente complejo va a pasar lo mismo que veíamos con la piruvato deshidrogenasa. Entra, se forma un se descarboxila, entonces CO2, se forma un intermediario, pasan los 4 carbonos restantes a la coenzima A y posteriormente se me genera otro NADH. Claro. Exacto. Energéticos es más el CO2 de cada uno. ¿Y por qué? ¿Qué por qué dicen 3 y solo genera una de acá y una de acá? Porque no le falta la otra reacción. Todo era Profe, ¿alguien les dice que tienes 2 carbonos activos? ¿O cuántos carbonos? Es que lo veo. No, en este. Ah, ok, ya. Perdón, pregunta. Y cuando se pierde el carbono sale CO2. Y ahí se forma el alfa Del alfa ketocicalato, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir también otra descarbonización. Se va a perder otro CO2, ¿sí ves? Se pierde esto. Estas unidades, estos 4 carbonos pasan a la coenzima A, por eso se forma el succinico-A como producto. Y además se genera otro NADH. Ay, sí, está lleno de pelusa. Mi saco. ¿De dónde salió el COA? No, o sea, me parece que porque vuelve a los 2 carbonos que Él hacía Yoshi. a la Vuelve a entrar con un complejo igualito. Ajá, 4 carbonos salen. Y estos 2 que vienen de acá, que están La estoy asustando, le dije que sacó unos 6. prácticamente lo que estamos viendo no es que sean estos mismos carbonos los que salen. Real. Ah, no, es el grupo sulfidrilo. Es el grupo sulfidrilo con el que se conecta con el carbono. A partir de eso es que se conecta con el carbono. Pero se oxida antes de entrar al complejo o después sale del complejo o en el complejo lo oxida. En el complejo, en el complejo, él es el carbono. Reacciona con el carbonio del TPP. Se descarboxila, ¿sí? Le quedan los 4 carbonos amarrados. Entra la limonida, se lleva y queda como, o sea, queda con los 4 y luego se los va a referir cuando se va. Pero luego va la limonida, que es la limonida, retorna para que sea otra vez oxidada, vuelve a su estado oxidado y se elimina con aquí ya entonces con el succinico-A tenemos 4 carbonos. Entonces prácticamente la razón de ser de todas estas otras reacciones es recuperar el oxaloacetato. Ya cumplió, ¿sí? Con el CO2 cumplió, pero y ya tiene los 4 carbonos. Entonces es convertir esos 4 carbonos en oxaloacetato. Esa es la misión de las otras reacciones. Pero en el proceso se van a conseguir cositas que obviamente el ciclo no dice, buenísimo, bienvenidos, entonces la primera gran producto adicional que se va a conseguir es GTP o ATP. ¿De qué depende? De la isoenzima succinico-A sintetasa. Esta, acuérdense que es parecida como el ejemplo de la ligasa, donde teníamos que una se rompía y favorecía que, miren, GDP más ADP, más fosfato inorgánico, se convirtió en GTP, se unen. ¿Y quién dio la energía? Pues la ruptura de este enlace que lleva a que se rompa la coenzima A y el succinato. Succinico-A sintetasa y la enzima. Igual ahorita te las muestro aquí en detalle. La vamos a ver en detalle cada. Pues vamos a ir en detalle, pero de una vez, porque es que hay que entenderla desde ya.
sustratos. ¿Qué pasó? Se rompió en CoA y succinato y permitió que se generara GTP. Espérate, profe. Pero ¿de ¿de dónde viene salieron? el COA? El CoA está aquí. Mira, Ya, ok. que lo ganó acá en el complejo de la ¿Y qué pasa con ese COA? Se rompe porque esto es un enlace ion. Ah, ok. O sea, se rompe y esa energía favorece una fosforilación a nivel de sustrato, que es fosforilar el GDP con el fosfato inorgánico y convertirlo en GTP. ¿Sí? Se cambia. ¿De dónde salieron esos dos sustratos de GDP y fosfato? Ah, no, en el medio. En el Entrando. medio, claro. O sea, la energía era porque se rompía el Sí, pero la energía que favorece que estos otros dos sustratos que tenés acá se puedan unir. ¿Sí? Y se unen aquí. Todo está bien. En el sitio, acuérdate que en el sitio activo, ¿qué vas a tener? Succinil, CoA. Ese es uno de los sustratos. Pero además de eso, vas a tener GDP y fosfato inorgánico. ¿Listo? Van a tener esos tres sustratos. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, ¿qué va a ser parte de la catálisis? Que este enlace que teníamos aquí se va a romper. Entonces, ¿qué va a pasar dentro del proceso? Esto se rompe. Estos son 3 clases, ¿cierto? Dos. ¿Dos? La próxima. Igual que la próxima la terminamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a generar este producto, succinato o enzima A, y esa energía, ¿sí?, favorece que estos dos se unan y me forme GDP. ¿Sí? ¿Más claro? Entonces, Se le agrega GDP Y el fosfato inorgánico y la Ajá, entonces por eso te genera con este producto es que continúa el ciclo, que es el succinato, ¿cierto? Estos dos ya se liberan, son productos que se liberan porque el succinato se convierte, este producto se convierte en el sustrato de la siguiente enzima, el succinato de deshidrogenasa. El succinato de deshidrogenasa ahora va a oxidar el succinato y lo oxida con quién? Con el FAD. Por eso miren que se forma un FADH2, otra ganancia. ¿Sí? Otro sustrato. Se oxida y se convierte en fumarato. Perdió electrones que ganó este y por eso se convirtió en FADH2. ¿Sí? Otro producto de la reacción. Pero espérate, ¿qué pasa con el succinato? El succinato se va a oxidar porque entra en el sitio activo de la succinato deshidrogenasa. Al entrar en ese sitio activo, entonces mira qué está pasando. ¿Sí? Pierde electrones. Pierde electrones porque obviamente el FAD previo se los robó. ¿Sí? Se los robó y eso lleva a que se convierta en fumarato. Pero el FADH se entró o salió. El FADH sale, ¿por qué? Porque aquí de pronto lo que pasa es que no estás viendo que lo que ingresa aquí es FAD. El FAD es el que le roba los electrones, por eso se queda así. ¿Listo? Y como el FAD robó los electrones, ¿en qué se convirtió? En FADH2. Se reduce, claro, porque se llevó esos electrones. Entonces se reduce, se llevó esos electrones y por eso se transformó el succinato en fumarato. Ahora, el fumarato es sustrato de la fumarasa. Así es, fumarasa. Y la fumarasa lo que está haciendo es hidratarlo. Al hidratarlo, muy específicamente, se convierte en malato. Y después llega la malato deshidrogenasa, aquí conocida, malato deshidrogenasa, que va a oxidarlo con el NA+, y lo convierte en oxalacetato. Entonces cumplió, regeneró el oxalacetato. Pero de eso, ¿qué sacamos? Otro NADH. ¿Sí?
Cada que entra un Na como agente oxidante a oxidar, a robar electrones, estás logrando obtener un NADH adicional. Por eso, por vuelta completa del ciclo, ¿qué obtenemos? 3 NADHs, un GTP o ATP. Es la única reacción que nos puede dar una molécula frente a alta energía. Y un FADH2. O sea, el malato es deshidrado por la El malato es oxidado. Realmente es oxidado por la malato deshidrogenasa. ¿Quién es el agente oxidante? Na+. Esto es una oxidorreductasa. Cada vez que vean deshidrogenasas, realmente son puras oxidorreductasas. Son puras oxidorreductasas, son una compañía de una hecha La del malato también es muy interesante, porque las otras reacciones que sacan en NADH son irreversibles y hacen Porque, honestamente, esta reacción se da gracias al ciclo, a la energía y al consumo del oxaloacetato, porque energéticamente esa cosa aparte no daría nunca. Honestamente. O sea, la dirección de malato oxalacetato, como está, o sea, energéticamente esa vaina es más energónica de lo que ustedes ahora se los voy a mostrar la energía como en la próxima clase. Pero es súper energónica y realmente esto se está dando es porque esto jalona, o sea, se lo consume tanto que la obliga y más la energía que liberan las otras reacciones obliga que eso se dé como hacia forzado a los fracasos, pero se da. ¿Lo entendiste? ¿Me puedes explicar desde? O sea, si no tengo los 3 Si un GTP o ATP. Son 12 No, un FADH. No, lo que había visto. Lo que había visto me lo prestó Torres. Igual, ¿no te ¿Ya? Sí, pero se trata.